Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues en México, como hemos aquí informado y comentado ampliamente, se están discutiendo las llamadas leyes secundarias para la reforma constitucional que se aprobó y promulgó el año pasado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados precisamente esta legislación y ahora estamos en ruta de que se haga lo conducente en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues en estos días ha habido pronunciamientos diversos, importantes, sobre el tema de las reglas del juego para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Nos parece importante el pronunciamiento que hicieron recientemente los defensores de la audiencia, diferentes defensores de la audiencia en nuestro país que hicieron, bueno, dos pronunciamientos en realidad, uno más reciente y el otro que habla precisamente de esta materia. Estamos hablando del pronunciamiento que hizo Francisco Prieto como defensor del televidente de Canal 22 de la televisión pública mexicana, Beatriz Solís Leré, que es defensora del Radio Escucha, de Radio Educación, también una radiodifusora pública en México, Adriana Solórzano, mediadora del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, una cadena radiofónica importante pública en México, y Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MBS. Hemos invitado a dos de estos defensores de las audiencias en México, Adriana Solórzano, mediadora del IMER. Gracias por estar aquí, Adriana, bienvenida. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí. Y Francisco Prieto, defensor de las audiencias del Canal 22. Paco Prieto, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Carmen. Gracias a los dos. Pues evidentemente es importante lo que han hecho ustedes como defensores de las audiencias en dos ocasiones recientemente en torno a estas leyes secundarias. ¿Qué es lo que exponen, Adriana? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son los puntos centrales de lo que ustedes han observado y que lo ponen públicamente? Mira, hay varios puntos y de verdad muy relevantes, de verdad importantes, que contiene el dictamen que precisamente se aprobó en el Senado el día viernes. Entre ellos yo creo que hay que destacar que los derechos de las audiencias pueden convertirse en letra muerta. Creo que eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque aunque estén enunciados en un catálogo por demás incompleto, el problema es que no hay ninguna salvaguarda, ninguna protección para que verdaderamente se ejerciten o se ejecuten, o que la ciudadanía pueda verdaderamente tener protección sobre esos derechos. No hay sanciones. No está claramente especificado cómo se puede conseguir y acceder a esos derechos. Finalmente pueden quedar como eso, como letra muerta. Y creo que eso es lo que más nos preocupa. Por otra parte, en el dictamen que se aprobó en el Senado hay una cosa gravísima, que es que ahora se pretende sancionar a los defensores, y no es porque uno sea defensor y no quiera hacerse responsable de su tarea, pero los derechos de las audiencias deben ser garantizados por los concesionarios, no por los defensores, y menos aún cuando los defensores en ese dictamen no tienen dientes. Es decir, tampoco hay una garantía de que nuestras recomendaciones o lo que nosotros podamos expresar se vaya a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo nos pueden sancionar porque no se respeten los derechos de las audiencias en un medio? Es completamente absurdo. Y en algunos casos, fíjate, en algunos casos yo creo que nosotros también tendríamos no solamente este deber, ¿no?, de ser mediadores, ¿no?, de llevar las quejas, las inquietudes de la gente, sino una cosa creo que es muy importante. ¿Sabes qué? Alfabetizar un poco en medios. No es IMER 94.5, no es el 22 que tiene un público de un determinado nivel, de unas exigencias, una conciencia política. Cuando esto se expanda, como debe ser, ¿no?, a la iniciativa privada, de pronto las personas se sienten como si no tuvieran muchos, porque han estado conformados para eso. No tienen derecho a protestar, no tienen derecho a decir que no, les intimida. Pues hay que alfabetizar en medios, hay que hacer ver además que los medios son un servicio, como dice la ley, y que por tanto tienen un deber de contribuir a la socialización del conocimiento, a la difusión de la cultura, ¿verdad?, a la educación, ¿no? Mira, a mí me impresiona mucho cuando el último libro de Karl Popper, un positivista muy alejado de mis puntos de vista, dice: es terrible, claro, toda la fuerza mayor que las escuelas. Oye, esto no se puede dejar así. Digo, si queremos una sociedad menos violenta, una sociedad camino hacia un cierto grado de fraternidad, una obligación tienen los medios, creo yo.
Adriana Solorzano, otros puntos también destacan en este pronunciamiento público. Sí, uno que ya también se ha comentado hasta el cansancio, pero no entendemos por qué permaneció en el dictamen, porque prácticamente todas las voces que yo he escuchado les queda claro que la Secretaría de Gobernación no tiene por qué seguir tutelando contenidos, que eso debería haber quedado en el marco del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Secretaría de Gobernación no tendría por qué seguir siendo la que verifique si los contenidos son adecuados o no. Creemos que eso es inapropiado. Por otra parte, pues también consideramos que hay todavía falta de precisión en cuanto al cómo van a funcionar estas defensorías. Por ejemplo, los periodos que pueden durar. Se dice que se puede durar 2 periodos, pero no se establece cuánto es el periodo. O sea, un defensor podría durar un periodo de 15 años con prórroga a otro periodo de 15 años. Claro, No se especifica cómo se va a procurar precisamente que los derechos de las audiencias sean respetados. Hay una completa ambigüedad en el dictamen. Entonces, bueno, sí, nos parece que los diputados deberían escuchar y deberían intentar pues ajustar y adecuar lo que parece que en el Senado pues no tuvo oídos. No, y la cuestión de la publicidad, que es una cosa que hemos mencionado, porque fíjate, ponte que estoy viendo una serie de esas policíacas, que algunas son muy buenas, ¿no? Entonces la estoy viendo y me cortan, me meten anuncios comerciales, después me meten promocionales. Híjole, al segundo corte digo, hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque no, es terrible, es una falta de respeto, y eso creo que lo resentimos todos los que vemos. Y se amplía la posibilidad de introducir espacios comerciales. Eso es. Y eso es terrible, me parece a mí. Claro, no es lo mismo, insisto, en la televisión comercial que en la que una televisora como el Canal 22, donde hay un ambiente de sensibilización a la cultura. El Canal 22 creó en televisión la figura del ombudsman, ¿verdad? De modo que también estoy en un ambiente en ese sentido muy privilegiado, ¿verdad? No he tenido problemas de censura, he podido decir lo que he pensado, en fin. Imagínate cuál debe ser cuando haya defensores en todos los medios privados, ¿eh? En fin. Ahora, perdón, también habrá que pensar que es importante que los defensores sean autónomos con respecto del medio donde están colaborando, y no hay ninguna disposición que pueda garantizar esa autonomía. Por otra parte, se establece que el IFETEL es el que va a dar los lineamientos para códigos de ética. No tiene mucho sentido cuando los códigos de ética pues van a ser consecuencia pues del propio medio, esa autorregulación. Claro. O sea, ¿quién puede definir lo que la éticamente... del propio medio, sus periodistas, sobre todo. Claro. Ahora, lo que nosotros sí pensábamos y decíamos en el primer pronunciamiento no era tanto que el IFETEL tuviera que definir cuál era la ética o cuáles eran los lineamientos de esos códigos, sino que el IFETEL tendría que poder tener posibilidades de intervenir, por ejemplo, ante un concesionario que definitivamente está violando los derechos de las audiencias y está haciendo caso omiso absolutamente del defensor, o cuando está pasando por encima del defensor, de los propios derechos de la defensoría. Lo que necesitábamos era garantías precisamente de esa independencia funcional y de acción, no que se pusieran a indicar cuáles son los elementos que debe tener el código de ética de un medio, por ejemplo. Ahora, estas disposiciones legales en México que están en curso, porque vimos la aprobación en la Cámara de Senadores, veremos qué pasa en la Cámara de Diputados, no solamente se habla de los derechos de las audiencias a través de las figuras que, como ustedes, formalmente representan el derecho de las audiencias. Está también el diseño mismo de lo que está ocurriendo, es decir, la competencia, la diversificación, la pluralidad, todos los elementos que deberían ocurrir a raíz de una reforma como esta, por supuesto en materia de telefonía, pero en materia de radiodifusión, de radio, televisión y los otros medios como Internet. Ahí, por esa reforma cruzan los derechos de las audiencias, además de ustedes.
Sí, claro. Adriana. Exactamente. Por ejemplo, la pluralidad, el derecho de todo ciudadano a poder tener acceso a información plural, diversa, como corresponde a un país multicultural como el nuestro. Pues toda la ley prácticamente transversalmente va en contra de esa pluralidad. Ya lo dijiste por la competencia, por ejemplo, pero para saltarnos un poco el tema de la preponderancia y de si por sector o por servicio, que tanto se ha hablado, en cuanto a las radiodifusoras de comunidades indígenas o pensadas para las poblaciones indígenas, es una visión completamente paternalista, de tutelaje, de a ver si te portas bien como comunidad, si la comisión el CDI dice que te estás portando bien, entonces bueno, a lo mejor pienso en que te puedo dar la concesión. No se hace una reserva del espectro como desde hace años la UIT ha estado aconsejando, no se les garantiza su derecho a la comunicación. Finalmente no hay pluralidad. Y son importantísimas, porque fíjate, cuando a la guerra en Guatemala, en los tiempos de Ríos Montt, esas radios indígenas de los indios MAM, por ejemplo, fueron donde estaba Rigoberta Menchú, fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque si había posibilidad de represión, ¿no?, de razzias, eso se decía, y se decía en la lengua MAM, ¿no? Con lo cual los soldados que no hablaban lengua MAM, ¿no?, pues no sabían ni podían atacar a nadie, pero estaban protegiendo a la población. Ahora, alegar, por ejemplo, incluso a las estaciones culturales, de que no pueden tener apoyos comerciales porque eso es competencia desleal, por favor, ¿cuántos años, cuántas décadas no han tenido de conformación de mentalidades para decir que va a ser competencia desleal una radiodifusora cultural, ¿verdad? Pues es uno de los temas, desde luego, que está ahí puesto a la discusión, o debería seguirse discutiendo precisamente con los diputados ahora que viene la otra fase de este debate. Hay situaciones que desde luego también generan polémica y discusión, y que tienen que ver, por ejemplo, con la neutralidad de la red y con otros derechos de comunicación muy importantes. Bueno, trasciende un poco a la tarea de ustedes como defensores de audiencia, pero estoy segura que involucrados como están con el debate, también encuentran ahí inquietantes situaciones en donde el derecho de la ciudadanía a tener acceso sin limitación y con libertad a los espacios cibernéticos, pues también es un tema de las propias audiencias. Adriana. Sí, claro que sí. Además, atenta contra el derecho a la privacidad y contra el derecho a la información, al acceso a la información en general. Además que eso, pues finalmente también puede ir en contra de la competencia. Si no hay neutralidad de la red y uno de los proveedores puede, digamos, facilitar la descarga de ciertos contenidos y evitar la descarga de otros, claro, pues finalmente se está incidiendo no solo en el derecho a la información de las personas, sino volvemos a lo mismo. Será imposible que florezcan pequeñas, medianas empresas. Seguiremos en manos de unos cuantos grandes jugadores que además tienen sectores estratégicos. Es increíble que se les dé así como regalo un sector estratégico. ¿En qué país se ve eso? De hecho, Larru, que estuvo aquí la semana pasada. Frank Larru. Exactamente. El relator especial. Así es, el relator de la ONU para la defensa de la libertad de expresión, pues decía que el modelo de Argentina, allá hay una defensora nacional, es una ombudswoman, digamos, para todo el territorio, tiene autonomía, ha hecho mucha labor en alfabetización de audiencias, por ejemplo, y puede garantizar precisamente el derecho a las audiencias, que es un modelo efectivo y fácilmente replicable, y no es posible que habiendo tantas experiencias donde se ve que podría haber una y mil maneras de que funcionara esto, parece que solamente queremos simular. Sí, tenemos un gran avance porque ahora todos van a tener defensores de audiencias. Defensores que el concesionario puede decidir quién, sin mayores requisitos, que tenga más de 30 años la persona y que no haya trabajado 2 años antes en el medio, y sin que queden claras cuáles van a ser sus funciones. Y que quede claro que el concesionario debe garantizarle todos los recursos humanos y materiales para que precisamente pueda concretarlas. Y sin que quede claro qué va a pasar con sus recomendaciones. No son vinculantes, pero sí te sanciono. Sigo pensando que es solamente un juego de simulación. Y siempre estamos en peligro, ¿eh? No hay que olvidar que México se ha caracterizado, eso es muy bueno, por firmar todos los protocolos
que tienen que ver con la salud social y positiva, personas con discapacidad, sí, pero de ahí a que aterricen y que sean reales, va un largo trecho, ¿eh? Yo no sé si fue toda la secuela, ¿no?, de la revolución, de que las palabras van por un lado y los hechos van por el otro, pero esto hay que enfrentarlo también, es fundamental, no es un protocolo, poner palomita, mira, ya tenemos, ¿no?, defensores en todas partes, hay que regular, que esto funcione y a de veras, ¿no? Bueno, insistes, Paco Prieto, en la alfabetización de las audiencias. ¿En qué piensas? ¿Qué cosa estás pasando por tu mente? De hecho, en dos cosas. Una, la puede ir trabajando el defensor, la defensora. Una consiste, por ejemplo, yo se me ocurrió tener un blog, martes y viernes, ¿no? En ese blog hablo, cuando hay una serie histórica, ¿no?, contextualizo por qué el asunto es importante, por qué nos importa a nosotros, o debe importarnos a nosotros en México ese asunto. Pero también el lenguaje, reflexión sobre el lenguaje de la televisión, ¿no? Es decir, que la gente empieza a acercarse un poquito a romper el misterio del medio. Digo, mientras más rompes el misterio, más vas a ser crítico en el mejor de los sentidos, ¿no? Y vas a exigir más también, ¿no? Entonces, no es dar una clase, es inducir a pensar ciertas cosas, ¿no? Pero a juicio mío, esto que lo puedes hacer con cápsulas, con un programa como el que tienes tú, ¿verdad? Hay otro punto también. Híjole, la educación. Es necesario que nuestros muchachitos y muchachitas, desde muy pequeñitos, desde la escuela primaria, los sensibilicen a los medios al lenguaje de los medios de comunicación. Yo pongo a veces un ejemplo. Cuando yo era muy pequeño, veía una película de Orol, me parecía maravilloso, era mágico, extraordinario, ¿verdad? Como mi abuelo le encantaba el cine, me llevaba a ver grandes películas de Vittorio De Sica y se enojaba con mi madre y decía, eso prohibido, eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo mejor. Entonces yo vi todas las películas buenas, ¿no?, de Rossellini y de bueno. Y entonces el abuelo luego regañaba a mi madre que me iba a hacer un imbécil, si era, bueno. Pero lo que hago es lo siguiente, cuando vi ese cine y volví a ver una película de Orol, dije, ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Humorismo involuntario. Es decir, luego cuando ya estudié un poquito de técnicas, con mayor razón ya los churros no me entraba, salvo que fuera con toda la intención de pasarla bien, porque no soy una persona amargada. Voy al cine a reírme todo lo que puedo. Veo, qué horror, mira que a quién se le ocurre hacer esto. ¿Ves? Pero te vuelves más exigente, ¿no? En el plano del espíritu, tienes más sentido crítico. Yo creo que en la escuela, desde la escuela, hay que conocer el lenguaje de la tele, de la radio. No es tan difícil. Adriana Solórzano, parte de lo que a México y bueno, en general es parte de la realidad de los países, un sentido crítico de la ciudadanía, herramientas para que ese sentido crítico se traduzca en algo, ¿no? Sí, además podemos ir en varios caminos. El conocer los procesos de elaboración de todos los productos mediáticos siempre ayuda a entender por qué nadie tiene una verdad absoluta y por qué, aunque el espectador lo esté viendo en la televisión, eso no quiere decir que la imagen no esté editada, que no tenga un ángulo, que el ángulo no esté dando una cierta visión, que la toma no esté teniendo un discurso, cosas que a lo mejor pueden parecernos evidentes para quienes estudiamos comunicación, no lo son para las audiencias y no tendrían por qué serlo, pero es importante que lo sepan, que lo conozcan precisamente para desarrollar ese sentido crítico, que conozcan sus derechos. Porque además pues también nos hace falta mucha participación, sí, porque a lo mejor nuestra cultura no precisamente muy proclive a exigir después de 70 años de que pues, no podías exigir nada, pero también porque desconocemos los derechos y por otra parte, porque lamentablemente a veces son letra muerta. Yo me pongo en el lugar de un radioescucha que me habla y me dice, es que me parece mal esto y esto, y si el concesionario, aún el radioescucha teniendo razón, no hace nada, ¿qué sensación le puede quedar a la ciudadanía sobre, ¿y para qué me quejé? ¿Con qué sentido? Bueno, porque la defensora de la audiencia puede contarle a su audiencia lo que pasó y ese es un tema, ¿no? Importantísimo, claro. Claro, pero entonces hay que ir en varios frentes, hay que intentar que no sea letra muerta, hay que intentar que conozca esos derechos y los ejercite y hay que también trabajar precisamente en que conozca más a fondo los medios y por qué son importantes. Finalmente los medios son una industria importantísima porque genera opinión pública, porque modela pensamientos, porque o mantiene estereotipos o ayuda a que se caigan. Su labor social es tan importante que precisamente por eso son un servicio público, son un servicio social y no se les puede tratar como una fábrica de zapatos.
Pues ahí está, Adriana Solórzano, Francisco Prieto, este programa con este tema que tiene que ver con las audiencias, con sus derechos, con lo que se está discutiendo en México. Para cerrar, casi en una frase, Paco Prieto, ¿cómo te despides? Una frase, ¿cómo me despido? Ay, ¿qué más quisiera yo, no? Que hubiera real participación, ¿no? A veces a la gente le molesta si le dices, cada sociedad tiene el gobierno que se merece, ¿no? También la televisión, y la radio. Si no interactúan, si no se enojan, si no protestan, si no presionan, bueno, pues aténganse a lo que tienen, Es decir, eso es transaccional. Pues ahí está, todo un tema que en este momento para México es muy importante. Les agradezco a los dos que hayan estado aquí para compartirlo con el auditorio de CNN. Gracias, Paco, por estar aquí. Gracias, Adriana, por estar aquí. Gracias a ti. A los dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y le esperamos mañana. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 340 votos. Pasamos en los términos del artículo 110 del reglamento a desahogar las reservas para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. De esta manera se llevó a cabo la discusión en lo general de este dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Cabe señalar